Carta abierta al ministro de Economía de Argentina. Señor, su trabajo no es envidiable, dado que parece que tiene mucha responsabilidad, aunque muy poco poder. Inevitablemente, usted o uno de sus sucesores pronto tendrán que tomar algunas medidas desagradables. Estas medidas se pueden retrasar por un tiempo, pero solo aceptando costos cada vez más grandes en términos de la severidad de los ajustes que finalmente deberán realizarse. Su trabajo es tan difícil hoy, dado que sus predecesores optaron por no tomar las medidas adecuadas en su momento. La restricción de presupuesto intertemporal y la tasa de interés compuesta hacen que sus opciones sean desagradables. Usted o uno de sus sucesores tendrán que emprender al menos una y probablemente más de una de las siguientes tres acciones. Reducir drásticamente el gasto de gobierno, aumentar drásticamente la recaudación de impuestos o dejar de pagar porciones sustanciales de su deuda pública nacional y extranjera. Usted administra los asuntos fiscales de un gobierno que actualmente gasta mucho más de lo que recauda. El indicador clave de la deficiencia de la recaudación de impuestos en relación con los gastos de gobierno es que cada vez se solicitan más préstamos a nivel nacional o se piden mayores transferencias al Banco Central. La aritmética implica que sus políticas actuales solo pueden continuar mientras pueda pedir prestado cantidades cada vez mayores en términos reales. No podrá hacerlo por mucho tiempo. Hay límites en cuanto a la cantidad que puede prestarse un país, incluso un país con recursos tan grandes como el suyo. El límite lo ponen las opiniones de las clasificadoras de riesgo y los inversionistas institucionales sobre su capacidad de generar superávit primario y crecimiento económico en el futuro, lo suficientemente grandes como para pagar la deuda actual. Ya ha alcanzado el límite de endeudamiento en los mercados internacionales. Usted eficientemente logró postergar por unos años el pago del servicio de la deuda. Sin embargo, las altas primas por la deuda soberana de su país, más de 1.400 puntos básicos, reflejan la complicada situación de sus finanzas públicas. Cuando haya agotado todas sus oportunidades de pedir prestado, tanto a nivel nacional como internacional, tendrá que hacer uno o más de estos desagradables ajustes. Aumentar los impuestos, reducir los gastos del gobierno o dejar de pagar parte de su deuda. La aritmética que impulsa alguna combinación de estos ajustes es el meollo de su problema y no puede evitarse. El aspecto más evidente de sus dificultades es la rápida inflación. Este es un síntoma de sus problemas de déficit fiscal permanente. El Banco Central realiza transferencias al Tesoro Público para ayudar a financiar su gobierno, por lo que su país está ahora avanzando hacia una tasa de inflación anual de 3 dígitos. Al hacerlo, el Banco Central opera abiertamente como un agente eficaz de recaudación de ingresos internos para el gobierno a costa de una pérdida acelerada del poder de compra de su pueblo, especialmente las familias más desposeídas. La inflación es útil para usted porque aumenta el impuesto inflacionario en proporciones sustanciales. La recaudación por impuesto inflacionario es indispensable para usted, siempre que no se realicen los ajustes en otros elementos de sus políticas tributarias y de gastos. Técnicamente podría detener la inflación, pero solo temporalmente.
simplemente ordenando al Banco Central que deje de imprimir moneda adicional. Sin embargo, tendría que compensar la pérdida de ingresos que le traen el impuesto inflacionario. En la situación actual, tendría que compensar esos ingresos perdidos tomando prestado en forma de deuda pública indexada. Sin embargo, ya está pagando tasas de interés reales muy altas sobre esa deuda, lo que significa que el aumento de los préstamos solo se suma a los pagos de intereses y de capital que usted o sus sucesores tendrán que cubrir más adelante. La alta tasa de interés real que está pagando está provocando que su deuda interna se dispare incluso ahora. La tasa de interés real de su deuda interna indexada supera con creces la tasa de crecimiento sostenible de su Producto Bruto Interno, lo que significa que su deuda indexada está creciendo como una proporción de su Producto Interno. Esto no puede hacerlo indefinidamente. Reducir su impuesto inflacionario pidiendo prestado más en un mercado interno es contraproducente, porque significa traspasar a sus sucesores una deuda aún mayor de la que amenazan sus políticas actuales. Del mismo modo, la esterilización de la emisión de base monetaria mediante la emisión del ELIC tienen una naturaleza muy similar a la emisión de deuda interna. Esto último no es más que una promesa futura de impresión de billetes agrandada por las tasas de interés que ofrece su Banco Central por esos títulos. No obstante, mi primer consejo es que mejor conserve el impuesto inflacionario y lo utilice racionalmente hasta que haya resuelto su problema de déficit fiscal. Sus problemas presupuestarios son creados por la necesidad de cubrir grandes pagos de intereses sobre su deuda pública externa e interna. Económicamente, los grandes pagos de intereses de su deuda externa actúan como los pagos de reparaciones que llevaron a Alemania a la hiperinflación en 1922 y 1923. En su momento, los ministros de finanzas de la Alemania de la República de Weimar solo pudieron recurrir al financiamiento inflacionario. La hiperinflación de Alemania terminó solo cuando la Comisión de Reparaciones otorgó alivio al país en forma de una promesa de revisión sustancial a la baja de las deudas de reparación. Es posible que su inflación no termine hasta que sus acreedores anoten sus deudas. Quizás usted también se sienta obligado a ejecutar una hiperinflación para impresionar a los acreedores sobre su necesidad de alivio. La otra posibilidad es que sus acreedores condonen parte de la deuda. Pero hay diferencias entre la situación de Alemania después de la Primera Guerra Mundial y la suya hoy. Los aliados le impusieron deudas impagables de reparación a Alemania. En cambio, las deudas de su gobierno fueron aprobadas por parlamentos democráticamente elegidos. Al final de la guerra, Alemania tenía una gran deuda pública interna con intereses denominados en marcos alemanes y cuya carga financiera real para el gobierno fue eliminada por la inflación. En contraste, sus predecesores continuaron por gastar los ingresos extraordinarios durante el superciclo de commodities, estatizar los fondos privados de pensiones, así como tomar enormes niveles de deuda en dólares con inversionistas institucionales y con el Fondo Monetario Internacional. No se puede dejar de pagar esta deuda con gracia como le hizo el gobierno alemán con la hiperinflación. Su deuda en moneda extranjera es una bomba de tiempo. Admito que es un poco impertinente de mi parte traer esta desagradable aritmética a su atención. Después de todo, durante los años 2020 y 2021, el gobierno de mi propio país incurrirá en enormes déficits primarios.
a tal punto de agotar sus fondos de emergencia. Todavía no hemos incurrido al impuesto inflacionario, pero el valor real de nuestra deuda, que devenga intereses, aumentará como resultado de los déficits gubernamentales sin precedentes en tiempos de paz. También admito que la aplicación de estas políticas por parte de mi gobierno potencialmente continúe en el futuro, dado que el Parlamento viene aprobando medidas que elevan el gasto público de forma permanente. Pero ello no disminuye la relevancia de esta aritmética aplicable para usted y también al tesoro de mi país. Además, las autoridades fiscales de mi país tienen más margen de maniobra que las suyas, dado que tienen la capacidad de emitir deuda en moneda nacional y aún son favorecidas por el mercado internacional con tasas de interés bajas. Atentamente, su obediente servidor. Créditos. Quiero mencionar que este texto es prácticamente una traducción de una carta abierta que hizo Thomas Sargent al ministro de Finanzas de Brasil. A su vez, él tomó el texto en referencia a una carta que hizo John Maynard Keynes al ministro de Finanzas de Francia. En todos los casos, se trataba de gobiernos que tenían serios problemas con la deuda y el déficit fiscal.